Calidad a buen precio. A veces puede sonar a misión imposible, pero la verdad es que no lo es. Hay calidad a buenos precios. Sobre todo hoy en día la perfumería árabe ha traído harta cosa bastante buena. Por supuesto que también la puedes encontrar en celebridad, en diseñador, nicho por supuesto. Pero en todos los segmentos hay cosas muy buenas y a veces también hay cosas mediocres o malas. En este caso, creo que te traigo un muy buen dato. Este es, como puedes ver, Infinity Oud, pero la versión Joyas. Los empaques siempre muy bien hechos. Si te fijas, no sé si se alcanza a notar, esta versión tiene en estos diseños de acá una pintura verde. ¿Por qué recalco eso? Porque hay otra versión que se llama Infinity Oud a secas. Y Infinity Oud a secas es una fragancia muy distinta. Botella de 100 ml. Esto aquí en Chile no me costó más de $25. O sea, muy buena compra. Yo estoy feliz con ella al menos. Y bueno, el frasco es un frasco que a mí me gusta por lo menos. En cuanto a su aroma, este menciona en las notas de salida, esto es bergamota y pomelo. Entre las notas de corazón, rosa y oud, y entre sus notas de fondo, ámbar, almizcle y sándalo. Aquí se nota mucho esa parte cítrica. Esa parte cítrica es muy agradable. Yo no soy fan de los cítricos, pero aquí esto es una parte cítrica, otra parte dulce. Y te mentiría yo si la parte floral no te podría decir que es súper protagonista aquí. La rosa, el oud están ahí aportando algo, pero así como que se destaquen, por lo menos para mí, no. Esto no pienses que esto es una fragancia fresca. Yo no la siento fresca, esto es una fragancia cálida, pero en la parte cítrica no aporta frescura. Esto no es un perfume veraniego, a lo mejor podría ser para esas épocas en que no hace ni tanto frío ni tanto calor. Creo que puede acompañar muy bien. Me gusta mucho para hacer un perfume con estas notas cítricas que están bastante protagonistas, pero creo que esa parte cálida que le aporta el dulzor hace que para mí sea bastante más agradable. Quienes disfrutan solo de los cítricos frescos, no, esto no es para ustedes. Muy agradable fragancia. Creo que la vas a disfrutar mucho en aquellas épocas, como te decía antes, en que no estamos en los extremos del clima. En cuanto a su comportamiento, a ver, para hacer una fragancia árabe, a mí me parece que es bastante bueno. Me da 4 horas en piel. El perfume al que está clonando no me da más que eso. Eso en cuanto a duración. Tiene una proyección moderada, tampoco es un beast mode, pero creo que eso puede ser una ventaja, sobre todo para aquellos que quieren usarlo durante el día, que buscan algún perfume más bien versátil o algo un poquito más elegante quizás de lo que sería un beast mode. En este caso sí te puede dejar muy bien y como te digo, podría ser, yo diría que bastante versátil. En cuanto a Estela, también, al igual que su proyección en general, todo en él es como bastante moderado. Yo diría que está como bien balanceado y es bastante elegante para mi gusto. En cuanto a similitudes, Infinity Oud se parece mucho a este de Initio Parfums, Oud for Happiness. Ojo ahí,
No pensemos en Oud for Greatness, que es como el más conocido. Esto es Oud for Happiness. Oud for Greatness y este son bastante distintos. Este tiene una parte cítrica que el otro no tiene, o yo por lo menos no he podido percibir en los clones, porque tampoco he probado el original de inicio. Y este además tiene menos dulzor y tiene una parte, podríamos decir que este es un perfume que puede ser unisex y el otro se inclina más hacia la parte masculina un poquito. No es que una mujer no lo pueda usar. A mí me gustan los clones que he probado hasta ahora. Me han dejado muchas ganas de probar el original. Pero sí noto como un poquitito más de inclinación hacia el lado masculino. Este, en cambio, para mí está como más para hombres y mujeres. Ya me adelanté un poco con la parte del género, pero sí. Esta es una fragancia que le va a gustar tanto a hombres como a mujeres por igual. Si te gusta esa parte cítrica, si te gusta además la parte dulce en los perfumes, pero sin ser un dulce empalagoso. Esto tiene un dulzor moderado. Si esa combinación te llama la atención, este perfume te va a gustar, seas hombre o seas mujer. Y también el de Initio y el de Maison Alhambra se parecen al de la Tafa, que es al Noble Zafir, la botella verde. Te le voy a dejar por aquí algunas fotos. Como te digo, a mí me parece que este de Maison Alhambra compite muy bien, porque yo también he probado el de la Tafa. Y cuando probé el de la Tafa, ya tenía este, no me hizo pensar en correr a comprar el de la Tafa porque es mejor que este, no. Me encantó este desde el principio y el otro también me gustó, pero no noto ninguna gran diferencia entre los tres perfumes como para decir necesito tener los tres en la vida, no. Me basta con este, que además es una botella grande, voy a tener perfume para rato. Yo estoy súper feliz con esta fragancia porque hace que por ningún lado justifique pagar lo que cuesta la fragancia nicho. Así que estamos hablando, esto debe costar, ¿cuánto? 10 veces menos. Por último, si me ofreciera una mejor performance, más duración en la piel, no digo que más estela o proyección porque no necesito eso, pero sí para justificar el costo de una fragancia nicho, al menos debería yo tener la posibilidad de no tener que reaplicar. No es el caso, así que bueno, acá tendré que utilizar algún perfumero porque esta botella también es súper pesada, no la voy a meter en la cartera. En cuanto al género, sí, unisex, por donde lo mires. Súper balanceado. No, para mi gusto, para mi olfato al menos, no se carga ni para el lado femenino ni para el lado masculino. Por supuesto que en los casos de aquellas personas que buscan justamente esos extremos, no te va a gustar. Pero para los demás, súper bien. ¿Y a quién se lo recomiendo? Hombres y mujeres que disfruten de fragancias que no sean tan intrusivas. Este, como te decía antes, no es un Beast Mode. Eso diría yo que se agradece. Tampoco es una fragancia dulce, por supuesto, pero no es una fragancia empalagosa. Es como bien moderado en todo sentido. A mí me encantó. Me llamó la atención que en la parte cítrica no me hiciera salir corriendo, porque creo que ya les he dicho en este canal que a mí los cítricos no me hacen mucha gracia. Pero esa es una parte cítrica que está combinada con este dulce y en esta combinación, digamos, aporta calidez y a mí me parece que es una fragancia cálida. Yo esto en noches de verano sí la podría usar, pero en los días con mucho calor creo que todos vamos a preferir las cosas más frescas. Yo me iría por cosas más florales frescas, ustedes podrían ir por todos esos cítricos que les encantan, ningún problema, pero este no es ese tipo de cítrico veraniego, para nada, todo lo contrario. Calidez
otoño, invierno. A lo mejor en invierno te podría quedar un poquito corto dependiendo del gusto, pero es una muy buena fragancia. Creo que tiene también, como decía antes, una parte versátil, porque lo podrías usar en cualquier ocasión, en el trabajo, porque no es intrusivo, en la noche, para una cita también. ¿Lo volvería a comprar? Sí, este es un perfume que me ha gustado bastante, aunque tengo para rato con esta botella, tremendas botellas del mundo árabe. Afortunadamente he visto que ya han empezado a llegar tamaños, formatos más pequeños, pero aquí tengo para un buen rato, así que sí, si se me acabara mañana, lo repongo de todas maneras. Si lograste llegar hasta este punto del video, te lo agradezco un montón. Espero que te suscribas, que me dejes un like o dislike, como tú quieras. Y nos vemos en el próximo. Bye.